revelado, huye ahora de su esposo. Un consejo desgarrador que cambió todo en 24 horas. El bullicio del pequeño pueblo resonaba como un eco de risas y charlas animadas, mientras Rosa sonreía tras el mostrador de la tienda de su suegra. Pero tras esa fachada, su corazón estaba lleno de sombras. Cada día, se enfrentaba a la realidad de un hogar que, aunque respetado en la comunidad, escondía un tormento en su interior. Su esposo, a quien todos admiraban por su éxito y mano firme, era un maestro en la manipulación. Aunque nadie lo sabía, él era el arquitecto de su tristeza. En secreto, el miedo la mantenía atrapada. Su alma, desgastada por años de abusos emocionales, anhelaba ser libre. Mientras atendía a los clientes, algo llamó su atención. Doña Gabriela, la sabia anciana del barrio, entró. Con el rostro surcado por arrugas que hablaban de su experiencia, se acerca y ve la tristeza en los ojos de Rosa. Hija, comenzó, su voz suave y segura, a veces, huir es la única forma de encontrar tu camino. Las palabras caen como una piedra en el estanque de su mente, generando ondas de esperanza y miedo. ¿Qué pasaría si se atrevía a darle la espalda a todo lo que conocía? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Rosa reflexionaba sobre la conversación, sus vecinos comenzaron a notar algo diferente en ella. La mujer que siempre estaba llena de vida comenzaba a desvanecerse. Sus amigos la rodeaban, preocupados, intentando animarla. Pero todo gesto de cariño era solo un recordatorio de su pena. Aunque la comunidad se unía a ella, la presión no hacía más que ahogar su voluntad de salir de esa vida. El día fatal llegó, y la tensión colmó el aire en su hogar. Con el corazón latiendo desbocado, se armó de valor. Ya no puedo más, le dijo a su esposo en una explosión que resonó por los rincones oscuros de su casa. La confrontación se tornó un duelo de palabras cargadas de dolor. Sin embargo, su esposo, arrinconado por su valentía, la atacó con lo que mejor sabía hacer, manipular. Sin mí, no serías nada, le gritó. Su voz cortante era un puñal en su corazón. Rosa sintió el vacío asomarse en su mente, atrapada en un cruce de caminos. Una parte de ella anhelaba huir y encontrar su voz. Pero también había una batalla entre el amor que sentía por sus hijos y el miedo a lo desconocido. Cuando miró a sus pequeños, sintió la responsabilidad apretando su pecho, pero también comprendió que ser una madre fuerte significaba liberarse a sí misma. Las palabras de doña Gabriela tambaleaban en su interior, el eco de su valentía comenzaba a tomar forma. Con cada latido, Rosa se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba, y que un camino hacia su propio valor estaba a solo un paso. ¿Sería capaz de darlo? El murmullo del pueblo resonaba como un canto de esperanza, invitándola a transformar su vida. La noche cayó sobre el pueblo como un manto oscuro, y Rosa se encontraba en la oscuridad de su habitación, la forma de su esposo recortada contra la tenue luz de la calle. Su respiración era casi audible, marcada por la ansiedad que la mantenía despierta. No había vuelta atrás. La chispa que doña Gabriela había encendido en su interior no solo iluminaba su camino hacia la libertad, sino que también intensificaba sus miedos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Se preguntaba mientras se giraba en una búsqueda de respuestas. Los recuerdos la invadieron. No solo los momentos felices de su matrimonio, que parecían ahora partes de una vida ajena, sino también las promesas vacías, las noches en que la culpa se convertía en su única compañera, y las lágrimas, ahogadas en la almohada. El silencio de la habitación se llenaba de imágenes de su esposo, físico y emocionalmente imponente. Sus palabras reverberaban como ecos en sus oídos. Te necesito, Rosa. Una declaración que, en su momento, había parecido llena de amor, ahora se transformaba en cadenas que la mantenían prisionera. La noche se adentraba sin compasión, y mientras el pueblo dormía, la lucha dentro de ella crecía. Con cada latido del reloj, la decisión se hacía más urgente. Si no me voy ahora, me perderé para siempre. Esa idea comenzaba a tomar forma, rompiendo las murallas que había levantado. Pero la duda persistía. Su corazón no dejaba de recordar a sus pequeños, sus risas, su inocencia. ¿Qué pasará con ellos si me voy?
Pensó, sintiendo otro nudo aferrarse a su pecho, despertó esa mañana con una resolución renovada. Mientras el sol salía, iluminando su hogar, recordaba el consejo de doña Gabriela: a veces, huir es el primer paso hacia la libertad. Tomó una respiración profunda, haciendo caso omiso de la sensación de pánico que podría envolverla. Su mente estaba clara, debía ser valiente, actuar antes de que su esposo llegara a casa. Mientras organizaba algunas cosas, sintió que cada objeto que tocaba le recordaba la vida que había llevado, pero también el futuro que anhelaba. Agarró una pequeña maleta, echando dentro lo esencial: ropa de sus hijos, algunos recuerdos y, por fin, su diario. Era su voz, la que nunca había tenido la fuerza de expresar en alto. Una vez cerrada la maleta, miró a su alrededor. Esa habitación, que había sido un refugio y una prisión, se tornaba en un símbolo de su valentía. Al salir al patio, sus manos temblaban, pero el aire fresco le brindaba una sensación distinta. Se dirigió hacia el banco del jardín, donde había pasado tantos momentos con sus hijos, riendo y soñando. Pero, al sentarse, la realidad la golpeó. No solo se estaba marchando, también estaba tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque el miedo amenazaba con paralizarla, la imagen de sus hijos inocentes y felices la empujó hacia adelante. Con un último suspiro, tomó la maleta y se dirigió hacia la puerta. No había vuelta atrás. Y justo cuando estaba apretando el picaporte, un ruido la hizo detenerse en seco. La puerta se abrió y ahí estaba su esposo, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿A dónde crees que vas, Rosa?, preguntó, su mirada hundiéndose en la oscuridad. El corazón de Rosa se detuvo un instante. Era el momento decisivo. La valentía que había cultivado se enfrentaba a la manipulación que había soportado durante tanto tiempo. Era el instante donde todo podría cambiar, pero, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a él? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, y el tiempo pareció paralizarse. La decisión ya estaba hecha, pero ¿podría dar el siguiente paso hacia la libertad que tanto anhelaba? El final de esa conversación podría decidir su destino. El silencio se hizo pesado, como un manto que envolvía a Rosa y a su esposo en esa pequeña entrada. Su corazón latía desbocado, sintiendo el eco de sus pensamientos que la urgían a actuar. Ella sabía que si no rompía ese silencio, el momento se escaparía, y nunca podría retornar. La mirada de él la atravesaba, exigiendo respuestas, pero había un fuego nuevo en sus ojos que nunca había visto antes, el de la desesperación. «Rosa, ¿me estás escuchando?», insistió él, un aire de amenaza asomando en su tono. «Vamos, no es momento de jugar a las escondidas. Hablemos». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus palabras resonaban como cadenas, pero al mismo tiempo, parecía que el amor que había una vez se mezclaba con una desmesurada ira. Sus manos se aferraron fuertemente a la maleta, pero, en su mente, el eco de las palabras de doña Gabriela retumbaba en su mente. «No es solo huir, es buscar lo que mereces». «¿Huir? ¿De ti?», respondió finalmente, tratando de hacer que su voz sonara firme, aunque temblaba. «No estoy huyendo, estoy eligiendo. Quiero vivir, Javier». Su esposo sonrió, pero no era una sonrisa de amor. Era una mueca de incredulidad. «¿Vivir? ¿Dejar todo atrás por un capricho? No estoy dispuesto a perderte, Rosa. No te daré el gusto de escaparte». Con cada palabra que él decía, el dolor de sus recuerdos se transformaba en indignación. La ira había estado suavemente dormida, pero ahora se alzaba, empujando a Rosa. «No es un capricho, Javier. Es mi vida y la vida de nuestros hijos». Observó cómo su rostro se endurecía, comprendiendo que no había marcha atrás. A lo lejos, se oía el canto de los pájaros, un recordatorio de que la vida continuaba fuera de aquellos muros. Pero la realidad se sentía como un hoyo lleno de miedo, y su abrumadora necesidad de escapar no hacía más que intensificarse. Sin embargo, lo que menos esperaba era la reacción de su esposo. Se acercó lentamente, y ella sintió que el aire se volvía espeso. «Rosa, no juegues con fuego», murmuró, su tono cambiando momentáneamente, como si tratara de apelar a algo más dentro de ella. «¿Qué harás sin mí? ¿A dónde irás? Somos un equipo». «¿Un equipo?», gritó, dejando escapar todo su sufrimiento. «¿Así es como me consideras? Siempre en segundo plano, siempre en espera de tus decisiones. He estado luchando sola por tanto tiempo». Un silencio tenso lo envolvió todo. «Javier,
que hasta entonces había intentado mantener el control, ahora parecía confuso, su seguridad vulnerable. Fue un instante que podría ser una ruptura o un resquicio de esperanza, pero Rosa no tenía tiempo para pensarlo. Con un rápido movimiento, empujó la puerta. Voy a salir. La adrenalina la invadió. No simplemente iba a salir, iba a vivir, iba a ser madre y una mujer libre. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia el exterior, él la bloqueó con su cuerpo, el sudor y la incertidumbre desgarrándose entre ellos. No te atrevas a irte. No lo permitiré, dijo con furia contenida. Ella miró sus ojos durante un largo momento y, de repente, supo que tenía que tener valor para romper el ciclo. Javier, si no me dejas ir, haré lo que sea necesario para escapar. No estoy bromeando. Esta es mi vida, se sintió poderosa en su decisión. Tal vez no lo entendiera completamente, pero el fuego en su interior no se iba a apagar. Mientras la tensión crecía, un grito de sus hijos resonó en su mente, recordándole lo que verdaderamente estaba en juego. Así que, justo cuando el miedo y la rabia amenazaban con consumirla, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Si hay que luchar, entonces que así sea, pensó. Por ellos, por mí, la situación había alcanzado un clímax, y en esa fracción de segundo, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero lo que aún no conocía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para buscar su libertad. Todo dependía de una única decisión. Sería capaz de dar el siguiente paso, a pesar de los peligros que fueran a surgir, y en el fondo de su mente, una pregunta preocupante latía: ¿cuál sería el precio de su liberación? El aire se sentía denso y cargado de tensión, y el corazón de Rosa latía con fuerza, casi como si estuviera resonando en todo el pequeño espacio que los rodeaba. Se colocó la maleta contra el costado, buscando en cada rincón de su mente el coraje para dar el paso que cambiaría todo. Era ahora o nunca, pero Javier permanecía inmóvil como un muro de piedra. Rosa, su voz sonaba diferente, casi vulnerable. No tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo juntos. Te prometo que cambiaré, que todo será diferente. Cada palabra que salía de su boca parecía un intento de encadenarla a un futuro que ya no quería. Pero mientras él hablaba, la imagen de sus hijos la atravesaba, como si un rayo la iluminara desde dentro. El rostro del pequeño Leo, su risa contagiosa, y de Mariana, sus ojos brillantes llenos de sueños. ¿Qué les enseñaría al permanecer allí, encerrada en miedo y sufrimiento? La idea la sacudió con fuerza, dándole el empujón que tanto necesitaba. ¿Cambiar?, repitió, casi con desdén. He esperado tanto tiempo por eso, Javier. He esperado cambios que nunca llegan. No puedo quedarme sentada y dejar que nuestra vida se desmorone mientras tú te aferras a tu poder como si eso fuera amor. Eso ya no es amor. Sintió la corazonada de la verdad resonar en su pecho. La búsqueda de libertad no solo la involucraba a ella, se extendía a un futuro que sus hijos merecían. De repente, la puerta tembló a su espalda, y el canto de los pájaros, que había sonado lejano, se volvió más vibrante. Era un canto de vida que la invitaba a salir, a abrazar lo desconocido. Se obligó a sí misma a respirar profundo. Estoy lista, pensó. Es ahora o nunca. Javier, adivinando su determinación, dio un paso adelante, intentando llegar a ella con una mano extendida, como si tratara de alejarla de un abismo. No lo hagas. No puedes dejarme así. Te necesito. Rosa. Las palabras se enredaron en ella, formando un nudo. Sabía que temía perder su control, pero ella temía aún más perderse a sí misma. Por un instante, sus miradas se encontraron, y algo en la expresión de su esposo se desgastó, como si una parte de él aceptara lo que realmente estaba pasando. Esa vulnerabilidad la hizo titubear, pero en el fondo, había una llama que empezaba a consumirse en el pecho de Javier. Rosa, lo que hemos construido no puede desmoronarse tan fácilmente. Somos más que esto. Su voz ahora cargaba una súplica, y Rosa, tras el ímpetu de su decisión, sintió que un hilo del pasado empezaba a tejer la conexión entre ellos nuevamente. El amor no se mide en cadenas, dijo finalmente, con el entorno girando a su alrededor. No quiero que seamos un equipo que se destruye. Lo que quiero es ser libre. Con esas palabras, una oleada de energía la invadió. El impulso de salir, de doblar la esquina de esa vida que la ataba, la impulsó a tomar la maleta. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito rajante cortó el aire. ¡Mamá! ¡Ayuda! La voz de Mariana hizo eco en el pasillo. El mundo de Rosa se volvió borroso.
Aquella llamada desgarradora fue un golpe en su pecho, una advertencia. Se dio la vuelta, pero Javier ya había percibido la señal del peligro. ¿Qué fue eso? Su voz era casi de miedo. ¿No estás exagerando? No puede ser lo que parece. Rosa sintió que su corazón se hundía. Tendría que elegir entre lo que había intentado huir y el llamado de su pequeño, el reflejo del futuro que tanto anhelaba. En ese instante, el precio de su liberación se tornó más claro que nunca. ¿Podría estar dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por sus hijos? Mariana, gritó con urgencia, sin saber que la respuesta que buscaba podría ser más aterradora de lo que imaginaba. Mientras una sombra se cernía sobre la puerta cerrada, Rosa se preguntaba si estaba realmente lista para afrontar la tormenta que se acercaba. Y en el fondo de su mente, otra pregunta preocupante latía: ¿qué pasos estaba dispuesta a dar para proteger lo que más amaba? La puerta tembló de nuevo, ahora con más fuerza, y el grito de Mariana resonó como un eco desesperado que atravesaba el alma de Rosa. Miró a Javier, y en sus ojos vio el miedo, pero también ese instinto primitivo de posesión que a menudo se disfrazaba de amor. No, exclamó, apretando la maleta con fuerza. No puedo quedarme aquí. Mis hijos me necesitan. Con ese grito interno, la imagen de su hija apareció plenamente frente a ella, la pequeña con su cabello rizado y esos ojos que parecían entender más de lo que debería a su edad. Cada día que pasaba en esa casa, Rosa sabía que estaba tejiendo un muro de sufrimiento a su alrededor, y para Mariana y Leo era más peligroso que cualquier cosa que pudiera haberles hecho el mundo exterior. Javier, por su parte, dejó caer su mano, y el desasosiego llenó el aire. Rosa, espera, dijo, su voz temblorosa, como si tuviera miedo de perder la última conexión que les quedaba. Pero la urgencia de su hija era más fuerte que cualquier otra cosa. Con un movimiento rápido, Rosa se dirigió hacia la puerta del pasillo, casi sin pensar. Cada paso resonaba en su pecho, un latido de determinación que prometía romper cadenas. Mariana, voy, gritó, mientras sus pies golpeaban el frío suelo de la casa. De repente, la puerta que daba al cuarto de los niños se abrió de golpe, y apareció Leo, sus ojos llenos de lágrimas, mirándola con angustia. Mamá. Ella está, no terminó la frase, pero la expresión de su hijo dejó claro que había algo más grande en juego. Rosa sintió que el mundo se incendiaba alrededor de ella. Corrió hacia Leo, y de pronto, un grito ahogado surgió detrás de él, un sonido que la congeló. Era Mariana, llena de terror, acurrucada en una esquina, con algo oscuro extendiéndose frente a ella, un gato negro que había estado atrapado, maullando furiosamente, asustando a sus hijos. Solo era el gato, exclamó Leo, y Rosa exhaló, sintiendo el alivio mezclarse con la indignación. ¿Qué pasaba con ella? Por un momento, había creído que una sombra más oscura se cernía sobre su hogar. Todo está bien. No hay nada de qué asustarse, tranquilizó a los niños, abrazándolos con fuerza. La calidez de sus cuerpos, el olor a niño y a vida, la reafirmó. Estamos juntos, siempre juntos, susurró, con el corazón latiendo en una melodía de esperanza, pero de pronto, el rostro de Javier apareció tras ella, lleno de ansiedad. ¿Ves? Esto no es normal. Necesitamos hablar. Esto no puede continuar así. Su voz sonaba urgente, como si cada palabra fuera un hilo que intentaba reconectar a la familia. Rosa giró la cabeza hacia él, con la determinación hirviendo en su interior. Javier, ya no quiero más palabras vacías. Necesito acciones. No quiero que mis hijos crezcan en este ambiente. Aunque quería apaciguar su rabia, su voz era firme. ¿Acciones? Retó Javier, y el aire entre ellos se volvió espeso. La verdad es que tengo miedo por ti, Rosa. Por lo que harás. ¿Y qué hay de lo que yo siento? Replicó, sintiéndose más fuerte que nunca. Mis hijos no deberían vivir con miedo, ni con la incertidumbre de si su mamá será la siguiente víctima de esa lista de promesas rotas. Por un momento, ambos se miraron fijamente, y en ese silencio, Rosa vio una chispa en los ojos de Javier que la llenó de dudas. ¿Realmente había algo en su interior que quería cambiar, o simplemente sabía que el poder se le escapaba de las manos? La línea entre la redención y la manipulación se volvió confusa y peligrosa. Rosa, no vamos a conseguir nada si sigues así, intentó él, su tono adquiriendo un matiz de desesperación. Te prometo que puedo arreglar todo, pero Rosa, sintiendo el peso de las expectativas familiares y la necesidad de proteger a sus hijos, giró sobre sus talones. No voy a quedarme más tiempo aquí, dijo, levantando la maleta hacia la puerta. Voy a hacer lo que necesito hacer.
Si no puedes entenderlo, tal vez estés ciego a lo que realmente importa. La decisión ya estaba tomada, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Se detuvo de repente, recordando aquel brinco de esperanza que había sentido tantas veces. Las palabras de su madre resonaron en su memoria: nunca olvides que el amor verdadero también significa proteger. Mientras se acercaba a la puerta, la sombra del pasado se movió rápidamente por su mente. ¿Era realmente capaz de dar el siguiente paso, o el miedo había dejado marcas indelebles en su alma? Solo un instante de duda se apoderó de ella, pero el voz de Mariana, brillante como el sol, la devolvió a la realidad. «¿Vamos, mamá?». La pregunta contenía en ella el sentido de urgencia y amor que necesitaría para continuar. «Vamos», respondió Rosa, sintiendo la certeza fluir a través de ella. Pero antes de que pudiera salir, un golpe sordo resonó en la puerta principal. Sus corazones se detuvieron por un segundo, y la mirada de Javier se hizo más seria. «¿Quién es?», preguntó Rosa, helada, mientras la ansiedad se apoderaba de la habitación. El latido del corazón de cada uno de ellos parecía contar el tiempo, pero ¿qué vendría ahora? La habitación pareció encogerse, como si las paredes mismas estuvieran atrapando el aire, pesando sobre ellos con un silencio aterrador. Javier, tenso, retrocedió un paso y con su mano se pasó por el cabello, tratando de mantener la calma. No lo se murmuró, su cara pálida iluminada por las sombras que danzaban en la luz mortecina. Rosa respiró hondo, aferrándose a la maleta con sus dos manos. «No puedo quedarme aquí, Javier. No en esta casa, no con este miedo». La firmeza en su voz era un fuego que ardía, y mientras miraba a sus hijos, comprendió que esa esperanza no podía fluctuar. El golpe en la puerta sonó de nuevo, esta vez más insistente. «Abre». Un grito desconocido resonó y un escalofrío le recorrió la espalda. Sus instintos la empujaban hacia la salida, pero algo la mantenía ahí, paralizada. Ella sabía que su decisión era crucial, que la vida de sus hijos dependía de ello. Rosa, la voz de Javier, quebrada y llena de miedo, intentaba alcanzar su corazón. «Puede ser solo un vecino, o alguien que se perdió». «No», gritó, viendo su reflejo en los ojos de sus hijos, que luchaban entre la confusión y la urgencia que ella había encarnado hacía solo un instante. «No podemos arriesgarlo. Tienes que entenderlo. Es nuestra libertad». Sintiendo la presión crecer, sus dedos apretaron la maleta aún más. Pero el miedo no era solo de lo que estaba afuera. También era de lo que había en su interior, de todas las inseguridades que la habían mantenido atrapada. Mariana, con sus ojos despejados, la miraba fijamente, esperando respuesta. «Mamá, ¿por qué no nos vamos?». La frase había salido de su pequeña boca, como un rayo de luz. Era su hija quien lo decía, su voz, un eco de la liberación que Rosa tanto anhelaba. Cuando otro golpe retumbó en la puerta, el miedo se transformó en una alarma dentro de ella, y algo cambió: ahora o nunca, Rosa. La decisión se hacía urgente. Sin pensarlo más, se movió hacia la puerta y sujetó el pomo. «Voy a salir, ahora», dijo, casi en un susurro, dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Pero Javier la tomó del brazo, como si pudiera retenerla entre sus manos. «No lo hagas. No sabes quién está ahí», imploró, su voz un hilo de desesperación. «¿Y qué si es algo peor que lo que ya tenemos aquí dentro?». Su mirada ardía en desafío. La impotencia lo atravesaba, y esa chispa que había notado antes en sus ojos, ahora pareció apagarse. «Eres mi esposa», gritó, y su voz resonó en la habitación como un eco lejano. «No puedes dejarme así, con la incertidumbre, con el miedo». «No, por favor». Las palabras se amontonaban entre ellos, como una barrera invisible que ahora parecía romperse, pero Rosa no podía permitirse las dudas. En su mente, algo se encendió, algo que había permanecido dormido tanto tiempo. «Soy una madre», afirmó con su voz más sólida. «Mis hijos son lo primero. Siempre». Y en ese instante, el sonido de la puerta fue diferente. Un golpe final resonó y luego, un silencio cortante. Los ojos de Rosa se entrecerraron mientras la imagen de Javier se desvanecía detrás de un velo. Se giró hacia sus hijos, cada uno en su universo, sus corazones latiendo al unísono, buscando respuesta. «Mariana, Leo, escuchen. Nunca más vamos a tener miedo. Nunca más vamos a vivir con presión. ¿Están listos para que huyamos juntos?». La determinación brillaba en su mirada, y un brillo de esperanza empezó a nacer en la pequeña. Pero antes de que algo pudiera decirse, el sonido de un clamor fuerte resonó en la puerta de nuevo,
esta vez con más fuerza. Rosa. Ábreme. Soy yo, tu hermana. Un grito que llenó la habitación, desplegando emociones ocultas. La voz de su hermana, un rayo de esperanza en medio de la tormenta, el corazón de Rosa se detuvo. Más allá de su propia lucha, más allá de lo que ella había decidido, ¿estaba preparada para enfrentar el pasado que creía haber dejado atrás? La incertidumbre de una hermana en apuros resonaba igual que la de sus propios hijos. ¿Qué hago?, cuestionó en voz alta, sintiendo que el mundo entero giraba a su alrededor, como si cada decisión pesara más que la vida misma, mientras miraba a Javier y luego a sus pequeños. ¿Debo abrir la puerta? La mirada de Javier estaba llena de determinación, pero también de ansiedad. No lo hagas, no sabes lo que está pasando. Desesperada, Rosa sintió que el tiempo se desvanecía. La vida como la conocía estaba a punto de cambiar, pero estaba decidida a empoderarse, no solo por ella, sino por su familia. Una tormenta se avecinaba y la única manera de sobrevivir sería enfrentándola. ¿Qué realmente está en juego aquí?, preguntó, un temblor en su voz mientras se acercaba a la puerta, sintiendo cómo tomaba forma una nueva historia. Rosa, la voz de Javier sonó casi como un susurro casi perdido en la tormenta, más allá de la puerta, las respuestas que había buscado durante tanto tiempo estaban a solo un paso. Pero, que la esperaba al abrirla, la tensión creció, así como la incertidumbre. Al final, lo que había comenzado como un grito desesperado al exterior se convertía en un eco de la verdad que ahora le llamaba. ¿Sería el momento de dejar atrás el miedo para siempre? Rosa contuvo la respiración mientras su mente se debatía entre el pasado y el presente. Aquel grito, su hermana suplicando, resonaba como un eco en su memoria, un recordatorio de viejas heridas que nunca sanaron del todo. La verdad era que abrir esa puerta significaba desatar una tormenta, no solo en su hogar, sino dentro de su corazón. Rosa, volvió a gritar su hermana. Es urgente. Necesito tu ayuda. La desesperación en su voz hizo que un estremecimiento la recorriera. Cada golpe en la puerta era como un tambor que marcaba el tiempo, cada segundo transcurría con el peso de una elección imposible, los ojos de Mariana estaban fijos en ella, llenos de preguntas, de ansias. Leo, a su lado, se aferraba a la mano de su madre, sintiendo la carga de la indecisión. Rosa se dio cuenta de que la respuesta no solo dependía de ella, sino de toda su familia. ¿Qué pasaría si su hermana traía consigo más dolor? ¿O si, de hecho, era la salvación que tanto necesitaban? Dame un momento, bajó la voz, tratando de calmar a sus hijos. Avanzó un paso hacia la puerta, sintiendo las palpitaciones en su pecho. La confusión se mezclaba con la adrenalina, y a medida que estiraba la mano hacia el pomo, una parte de ella quería abrir de inmediato, otra parte, sin embargo, quería retroceder. Rosa, piensa en tus hijos, dijo Javier, casi como un susurro. Su voz era una mezcla de súplica y terror, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. No sabemos qué ha pasado. Podría ser un movimiento que nos atrape aún más en esta tormenta. Sus palabras, aunque llenas de razón, pesaban como cadenas. Necesito saber, Javier, respondió ella, su voz temblando. No puedo vivir con esta incertidumbre. Siempre hemos estado corriendo, siempre hemos tenido miedo. Ya no puedo más. Cada sílaba que pronunciaba parecía ardiente, liberadora, pero había un precio por esa liberación, uno que podía ser demasiado alto. Mi vida ha estado marcada por tanto dolor, por tantas decisiones que no quiero volver a tomar. Quiero que mis hijos sean libres de esto, dijo, mientras su dedo se movía lentamente hacia el pomo. Entonces, la voz de su hermana volvió a resonar, casi como un choque en su mente. Rosa. Soy tu hermana, por favor. La desesperación en sus gritos atravesó la línea que Rosa había estado dibujando entre lo que era el pasado y el futuro. ¿Y si eso es lo que necesito? ¿Y si así puedo estar en paz? Se preguntaba buscando fortaleza. Era el momento de dejar de huir. La vida había sido un ciclo, una serie de pasos en la dirección equivocada, del miedo a una libertad que no conocía, y en ese instante, Rosa empujó la puerta abierta, dejando que un rayo de luz iluminara el espacio entre ella y sus recuerdos. Lo que vio la dejó perpleja. Allí estaba su hermana, pálida y descompuesta, rodeada de lo que parecía ser un remolino de eco de toda su vida. Unos pequeños rasguños cubrían su rostro, pero lo que la sobresaltó más fue el destello en sus ojos. Aquel brillo que hablaba de secretos, de penas que resonaban tan fuertemente como las que había estado sufriendo. ¿Qué ha pasado?
Preguntó Rosa apenas conteniendo las lágrimas. Su hermana estaba en un estado que parecía sacarla de un sueño febril, como si hubiera corrido a través del fuego para llegar hasta allí. Se lo llevaron, comenzó a decir, tambaleándose como si cada palabra fuese una lucha. El miedo de Rosa se transformó en confusión, sentía que las palabras luchaban en su mente. La cercanía de su hermana le trajo una sensación de protección, pero también la amenaza de revivir antiguos miedos que pensaba había superado. Ayúdame, por favor, suplicó su hermana, su mirada estableciéndose en Rosa como si esperara que el tiempo se detuviera y arreglara las cosas entre ellas. En ese instante, la realidad pasó a ser más urgente que nunca. ¿Qué la estaba esperando detrás de esa confusión? Rosa sintió un nudo en el estómago. Había tomado una decisión, pero un eco de advertencia resonaba en su mente. Esto puede destruir todo lo que hemos construido. Escuchó la voz de Javier retumbar en su cabeza. En ese momento, opciones y dilemas comenzaron a cargar su corazón. Debo saber la verdad, murmuró, el viento de la promesa de un futuro comenzando a soplar entre ellos. Mientras el tiempo se desvanecía en un mar de preguntas, la vida como la conocía oscilaría o se desmoronaría, dependiendo de lo que siguiera. Dime, ¿por qué están detrás de ti? La voz de Rosa era firme, pero su temblaba. La pregunta estaba impregnada de un miedo profundo, un miedo de no solo descubrir la verdad, sino de lo que esa verdad significaría para todos. Esa noche, el camino hacia adelante se bifurcaba, desvelando no solo el camino de su hermana, sino el oscuro sendero que habían compartido, un sendero del que nadie podía escapar sin consecuencias, pero había algo más, su corazón latía al ritmo de una nueva tensión. Justo cuando pensaba que todo estaba garantizado, un grito aterrador resonó nuevamente desde fuera de la casa, dejando en el aire una insinuación gélida e inquietante. Rosa, no está sola. Resonó la voz externa. Pero, ¿quién podía estar a las puertas de una vida tan frágil, donde cada elección resonaba como un tambor de guerra? Y justo cuando la noche prometía respuestas, su familia podría verse arrastrada a un nuevo tipo de oscuridad. Sin embargo, en medio de este caos, una pequeña chispa de esperanza brillaba. La elección estaba en sus manos. ¿Qué secretos y revelaciones les aguardaban al cruzar esa puerta? ¿Podría la unión familiar ser el escudo ante las tormentas que acechaban? La pregunta ungía en el aire, pesada y electrizante. Rosa apenas podía procesar las palabras que salían de los labios de su hermana. Cada sílaba resonaba en su mente como un tambor de guerra, marcando el compás de su creciente ansiedad. ¿Por qué están detrás de ti? La pregunta flotaba en el aire, cargada de un peso que parecía aplastarla. Escúchame, dijo su hermana, con una voz rasposa que apenas podía contener el pánico. Se han llevado a Ricardo. Están buscando a alguien más. El nombre de Ricardo, el hombre que había sido parte de su vida durante años, se sentó como un ladrillo en el fondo de su estómago. ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Él sabe demasiado. Gritó su hermana, dejando caer una lágrima que brilló con la luz tenue que entraba por la puerta abierta. No hay tiempo para explicaciones largas. Tienes que ayudarme a encontrarlo, antes de que sea demasiado tarde. Rosa miró hacia atrás a sus hijos, con ojos grandes y asustados, sintiendo la presión de la decisión a la que se enfrentaba. Por un lado, había un amor que la llamaba, un deseo de proteger a su hermana. Pero por otro, el temor a perder todo lo que había construido con su familia era abrumador. ¿Qué pasaría si se dejaba arrastrar por este caos? Si no hacemos algo ahora, podría ser muy tarde, insistió su hermana, mientras su pulso aumentaba. No podemos esperar. Un grito fuera de la casa rompió el aire, un sonido que heló la sangre de Rosa. Se acercó más a la puerta, la presión en su pecho se transformó en rechazo. ¿Y si es una trampa? Susurró, luchando contra el miedo que la acechaba desde su infancia. Pero en el fondo, sabía que debía sentir. No lo es. Solo hay una manera de averiguarlo. Debemos irnos, dijo la hermana con un brillo de determinación en sus ojos. Rosa sentía que todo su ser intentaba gritarle que no lo hiciera, que no se arriesgara a dejar que la oscuridad invadiera su hogar. Pero esa sombra que se cernía sobre ellas, ese grito desgarrador de auxilio que salía desde las profundidades de su ser, era más potente. Voy a necesitar tu ayuda, murmuró su hermana, acercándose cada vez más, su mano apretando suavemente la de Rosa, como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. No sé si puedo, respondió Rosa, luchando contra la oleada de emociones. En el fondo,
Aquella conexión entre ellas, el lazo que había sobrevivido al tiempo y la distancia, comenzaba a fortalecerla. Lo sé. Pero no te estoy pidiendo que olvides, solo que sigas adelante, dijo la hermana con firmeza. Te prometo que, juntos, podemos encontrar alguna respuesta. No estás sola en esto. Mariana y Leo se acercaron, confusos pero confiando en el abrazo de Rosa. Ella respiró hondo, sintiendo el calor de sus hijos, recordando el dulce aroma de su hogar. Siempre estarán a salvo, se aseguró, sus palabras casi un juramento. Pero debemos movernos ahora, insistió, mientras el grito resonaba una vez más cerca de la entrada. El mundo exterior parecía haberse detenido, como si el tiempo colocara un velo sobre la realidad, permitiéndole capturar solo los momentos más importantes. Con su corazón latiendo en un frenético compás, Rosa finalmente asintió. Está bien, hagámoslo. Pero necesitamos un plan. Primero, tenemos que hacer que la búsqueda de Ricardo se convierta en nuestra prioridad, sugirió su hermana, mirándola con una mezcla de gratitud y determinación. Sabremos dónde buscar, y si algo sale mal. Si algo sale mal, no miraremos atrás, la interrumpió Rosa, mientras su voz adquiría un tono decidido. Mientras se preparaban para salir, una sombra apareció en la entrada. Rosa se quedó paralizada, el pánico cerrándole la garganta. Era alguien conocido, alguien que quería ser parte de su hogar. Pero ahora, era todo lo contrario. Rosa, dijo Javier, la confusión y la preocupación ya escritos en su rostro. ¿Qué está sucediendo aquí? Por favor, no te involucres en esto. Debo hacerlo, pronunció Rosa, sintiendo la claridad en su decisión. No puedo quedarme inactiva, no más. La verdad está a la vista, y tengo que enfrentarla. ¿Y si hay algo que no entiendes? Es peligroso. Javier hizo un gesto hacia el exterior, donde los ecos de la inminente tormenta resonaban con fuerza. Lo sé, replicó con firmeza. Pero tengo que ir. No hay otra opción. Rosa y su hermana se miraron, un entendimiento silencioso entre ellas. Podían sentir la presión de sus decisiones inminentes en el aire. Cada segundo empezaba a convertirse en una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. Pero antes de que pudieran avanzar, el ruido en el exterior creció, una serie de pasos pesados resonando como un eco lejano. Rosa se giró, su corazón latiendo desbocado. No hay tiempo, le dijo su hermana, un susurro desesperado y urgente. Debemos irnos, ahora. Y mientras la sombra se acercaba, Rosa sintió que caminar hacia el peligro era la única forma de encontrar la verdad. El destino al que se dirigían podría cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de todos a su alrededor. Sin embargo, la determinación comenzaba a eclipsar el miedo, y fue en ese momento que se dio cuenta de que, en la búsqueda de su hermana, también podría descubrir su propia fortaleza. «Mamá», gritó Leo, aferrándose a su mano. ¿No debemos quedarnos? El crujido de la puerta al abrirse fue como un disparo que ahogó todas las dudas. Estamos juntos en esto, prometió Rosa, mientras la oscuridad se tragaba la luz del hogar. Los ecos de su pasado resonaban, pero esta vez, no vendrían a detenerla. La búsqueda comenzaba. Pero, ¿acaso sabían el precio que tendrían que pagar por la verdad? Con un último vistazo a la seguridad de su hogar, Rosa dio el primer paso hacia lo desconocido, sintiendo la conexión del amor que las unía, incluso en medio del horror. La noche se alzaba, acompañando su travesía hacia un futuro incierto, y el grito que había resonado en su mente ahora se transformaba en un llamado hacia la valentía. ¿Sería capaz Rosa de enfrentarse a lo que realmente se escondía en la oscuridad? La respuesta estaba esperando en la penumbra, en cada rincón de aquella peligrosa cacería. Los tres avanzaron con pasos cautelosos, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento y tragarse todo lo que conocían. La noche se convertía en un manto oscuro, y Rosa sintió que cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que se agolpaba en su mente. ¿Qué les esperaba en el exterior? Mariana y Leo, con las manos entrelazadas, siguieron a su mamá y a su tía, pero su pequeña humanidad era palpable en el aire. Rosa podía sentir la inquietud de sus hijos, una ansiedad que parecía romper la tensión que la rodeaba. Miró a los ojos de Leo, llenos de miedo, y se prometió a sí misma que todo iba a salir bien. ¿A dónde vamos, tía?, preguntó Mariana con una voz suave, un eco de la preocupación de su hermano. Vamos a buscar a Ricardo, respondió su hermana con firmeza. Él podría estar en peligro, y no podemos esperar más. Rosa mantuvo su mirada en el horizonte, sospechando que cada sombra podría ser un enemigo.
Mientras atravesaban el umbral de su hogar, la sensación de pérdida comenzó a mezclarse con nuevas sensaciones, un propósito renovado, la urgencia de proteger su familia. Sin embargo, la frágil esperanza se mezclaba con el temor de lo que pudieran encontrar. Justo cuando cruzaban la puerta, un destello de luz iluminó el camino de tierra que llevaban delante. Giraron, y allí estaba Javier, con una linterna en la mano y una expresión de desesperación en el rostro. «No puedes irte así, Rosa. Es peligroso, no sabes lo que estás enfrentando», dijo, acercándose con determinación, su energía casi se podía tocar. Rosa sintió una oleada de frustración. «Ya lo sé. Pero tengo que hacerlo. Ellos están detrás de Ricardo, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo permitir que te preocupes por mí, Javier. Si necesitas ayuda, la tendrás. Solo no lo hagas sola», suplicó él, señalando la amplia oscuridad que los rodeaba. Su voz se quebraba, incapaz de ocultar el miedo profundo que sentía. Rosa sintió el peso de sus palabras, pero ese peso se volvió un impulso. «No estoy sola. Tengo a mi hermana, a mis hijos. Soy más fuerte de lo que creí, y eso es gracias a ustedes». Se volvió hacia los niños, aferrando sus manos con fuerza. «Mientras esté aquí, nada les pasará. Prometido». Javier mantuvo la mirada en ella un momento más, dualidad palpable entre el amor y la incertidumbre. Finalmente, asintió, como si aceptara que a veces las decisiones que toman las personas son más grandes que ellos. «Está bien», dijo con voz trémula. «Pero, ten cuidado». La determinación en el rostro de Rosa solo creció. Al salir del barrio, Rosa sintió que la presión aumentaba a medida que se acercaban al parque donde podían haber visto a Ricardo por última vez. El aire frío de la noche parecía soplar a sus espaldas, instándolos a regresar, a renunciar. Las calles estaban estrechas y desiertas, y el eco de los pasos resonaba en la penumbra como si algo acechara desde las sombras. «¿Qué hacemos si encontramos algo, tía?», preguntó Leo, su voz pequeña quebrándose en la oscuridad. «Vamos a ser valientes y a mantenernos juntos. Lo más importante es protegernos los unos a los otros», respondió Rosa, dejando que el aliento tembloroso de su hijo la guiara. Mientras avanzaban, una sensación de claridad se formaba en su interior. La búsqueda no era solo de Ricardo, sino también un descubrimiento de su valentía y compromiso. Pero, aún así, algo más inquietante seguía acechándola en lo profundo de su corazón. ¿Qué harían si se enfrentaban con la verdad? Un estruendo a lo lejos hizo que todo su ser se tensara. Era un grito desgarrador, igual que el que habían escuchado en casa. Era como si el destino la llamara a abrir la puerta de lo desconocido, y Rosa supo que ya no había vuelta atrás. «¿Escucharon eso?», preguntó su hermana, su voz apenas un susurro. «Sí, yo lo escuché». Las palabras de Rosa se atragantaron cuando su mente recorrió todas las sombras posibles que podrían salir al paso. «Es él», murmuró Mariana, temblando de miedo. El momento llegó de repente. Delante de ellos, la silueta de un hombre emergió de las sombras. Era alto, con un rostro que proyectaba tanto temor como poder. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?», gritó, mientras la tensión en el aire se hacía casi palpable. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero antes de que pudieran reaccionar, una nueva voz desde atrás les interrumpió: «No se muevan. Están atrapados». La verdad los empujaba hacia el abismo, y en el eco de su propia valentía, Rosa comprendió que al enfrentarse a la oscuridad, también revelaría secretos que cambiarían todo. De repente, la carrera por la verdad se convertía en una cuenta regresiva. ¿Los encontrarían a tiempo? La noche, con su manto de terror, les ofrecía más preguntas que respuestas. Rosa sabía que el desenlace de todo estaba a punto de destaparse, sin embargo, el mayor miedo de todos quedaba por descubrir. Rosa respiró hondo, sintiendo como la tensión en el aire era como un electroimán que tiraba de ella hacia lo desconocido. La confluencia de la vida que había conocido y la libertad que anhelaba estaba a punto de desatarse. Su hermana, con ojos llenos de desesperación, se mantenía un paso adelante, mientras sus hijos la miraban, buscando la seguridad que ella ya no podía ofrecer. El hombre frente a ellas era un gigante en sombras, y su mirada perforaba la bruma de sus miedos. «Escuchen, hay una razón por la que están aquí. Es mejor que se vayan si saben lo que es bueno», advirtió, su voz dura como el acero. Pero Rosa, en una mezcla de arrobo y determinación, no iba a dar marcha atrás. Sabía que si su vida no se había desmoronado antes,
era porque permanecer en el miedo era más aterrador que desencadenar lo que estaba a punto de suceder. «Basta», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Si te has llevado a Ricardo y puedes hacerle daño, tendrás que pasar por encima de mí y de mi familia». Las palabras, aunque atrevidas, eran un grito de guerra. Ella no estaba sola, sus hijos estaban a su lado, y su hermana detrás de ella era el apoyo que jamás creyó que necesitaría. La figura del hombre se detuvo, confundido. La incertidumbre que antes lo rodeaba ahora competía con el coraje de Rosa. La tensión se hacía palpable, pero el aire parecía vibrar con esperanza. Entonces, de repente, la oscuridad que los rodeaba se hizo eco de una nueva realidad, otros pasos resonaron detrás de ellos, una presencia que rompía el silencio. «¡Alto!». Una voz conocida brotó en la penumbra. Rosa sintió como si el mundo se detuviera. Era Javier, la figura de su esposo, acompañado de luces brillantes que parpadeaban por toda la calle. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz tartamudeando entre la furia y la preocupación. Rosa lo miró, sintiendo como su corazón se expandía y se encogía al mismo tiempo. «Fui a buscar a mi hermana y a Ricardo. Ellos están en peligro», dijo, mientras sentía que el propio suelo se movía bajo sus pies. «No puedo quedarme de brazos cruzados». Javier miró al hombre de pie frente a ellos, un velo de claridad sobre su rostro, y de repente, su ira se desvaneció. «Ya sé que con esto no estoy ayudando, pero no puedo permitirte que te expongas así», le respondió, incapaz de desviar la mirada de aquel ser. «Hay más cosas en juego». El hombre en la sombra, ahora un poco más consciente de la multitud que se acumulaba, comenzó a retroceder. Había un destello de comprensión en sus ojos. No saben en lo que se están metiendo, lo que buscan no es un juego. Pero Rosa, tomando el control de esa escena, avanzó. «Mi vida ha sido un juego, y lo he perdido durante demasiado tiempo. Si hay algo que necesito, es encontrar a la familia que se ha desvanecido de mi vida y garantizar que nada ni nadie se interponga. Te lo advierto, cannot luchar contra una madre que busca su libertad», exclamó, su voz resonando como un tambor de guerra. Ese momento, cargado de valor, se convirtió en la chispa de cambio. La penumbra empezó a disiparse cuando su hermana la sujetó de la mano, haciéndole un gesto de unión con los niños. Javier miró a Rosa, y en sus ojos había una mezcla de admiración y dolor. «Tienes razón. No puedo protegerte si no comprendo lo que tienes que enfrentar. No debería haberte seguido, pero tu coraje es algo que me inspira», dijo, su mirada llena de arrepentimiento. Rosa, sintiendo el peso del mundo caer sobre sus hombros, decidió que no podía permitir que el pasado dictara sus decisiones. «Ven con nosotros. Si de verdad me amas, deberías confiar en mí y en nuestra familia». Las palabras resonaron en el cuerpo de Javier, quien finalmente asintió, comprendiendo que el camino hacia adelante era más importante que el miedo a lo desconocido. La figura del hombre se movía lentamente, y el aire taimado se despejaba mientras cada presente se expandía en un coro de valentía. «No pueden detenerme». «Yo», balbuceó el hombre, dando un paso atrás mientras las luces de la patrulla se acercaban, iluminando la escena. «Atrás. No se muevan todos». Una figura con uniforme de policía se hacía ver, bloqueando la salida del hombre en la sombra y asegurando que nadie más entrara a las profundidades de esa historia. Rosa se giró hacia sus hijos, sintiendo que la luz de la esperanza comenzaba a brillar, incluso en la oscuridad más profunda. «Ahora somos libres», dijo, sus ojos brillando de determinación. «No me voy a detener aquí. Solo hemos comenzado el camino de nuestra búsqueda». Mientras el caos envolvía la noche, Rosa tomó a Leo y Mariana de la mano y dio un paso adelante hacia su nueva vida. Con cada respiro, la determinación de su alma se alzaba. Aquella experiencia sería el comienzo de su historia, donde el dolor se transformaría en fuerza, y el miedo se disipará en el amor que los rodeaba. La historia de Rosa estaba lejos de terminar. Era la hora de despertar, de recordar que la verdadera valentía no solo se encuentra en el enfrentamiento, sino en la capacidad de reconstruirse y redescubrirse a uno mismo. Y aunque tristeza había estado presente en su vida, aquel nuevo amanecer le prometía la esperanza de un mañana lleno de luz y oportunidades. Nunca más sería una sombra. Era tiempo de ser finalmente la madre y la mujer que siempre había soñado ser. Así, Rosa abrazó el futuro mientras miraba al horizonte, un nuevo camino por delante lleno de esperanza y posibilidades. Dando ese paso decisivo, afirmando su camino y decidido que jamás volvería a mirar atrás. Recuerda. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre esta transformación y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más.